Buenas tardes, amables televidentes. Hoy estamos haciendo el programa número 12 de este año, miércoles, mayo 15. A raíz de las inquietudes generadas a nivel nacional por el Ministerio de Vivienda, pues hay mucha inquietud por parte de la comunidad que quiere saber cómo pueden acceder a ese tipo de subsidios. Y la mayoría de las personas, como no hay mucha información en la ciudad, están visitando los diferentes bancos de la ciudad y se están informando sobre si clasifican o no clasifican en los diferentes tipos de créditos que existen y cuáles realmente está manejando el banco y cuáles no maneja definitivamente el banco. En el día de hoy hemos invitado al doctor Jaime Velázquez, quien es el gerente de Bancolombia, y que nos puede explicar un poco cómo se están manejando esas políticas nuevas del gobierno y en qué consisten realmente los subsidios que se puede adquirir a través de un crédito que se puede hacer con una entidad bancaria en general, porque esto es para todos los bancos, pero pues en este caso tenemos invitado al doctor Jaime para que nos aclare un poquito de eso. Muy buenas tardes, Jaime. Buenas tardes, arquitecto Iván. Muchas gracias por la invitación y muchas gracias al canal de San Jorge por esta invitación que nos hacen, que nos permite pues dar un poco más de claridad a toda la comunidad que esté interesada en hacer su proyecto de vida realidad, que es tener su casa propia. Mire, Jaime, resulta de que yo he estado allá, inclusive en su banco y en diferentes bancos, y se ve que la afluencia de gente es bastante grande a preguntar sobre cuáles son los subsidios que realmente se tienen. Nosotros entendemos de que el gobierno nacional sacó unas viviendas que era para donar, de las cuales aquí en Ocaña se iba a hacer un grupo grande de vivienda, unas 300, 350, y eso al final no se pudo. Después saca otro programa que tiene que ver con casas sin cuota inicial, que es para la gente que gana 1 o 2 salarios mínimos, pueden ser empleados o pueden ser independientes, que no deben clasificar en Ocaña en la medida en que todavía está sancionada la ciudad y esto viene a ser igual al plan anterior, pero ya este es pagando, el otro era totalmente gratis, este van a pagar una cuota mensual, que no sé a qué entidad se la vayan a pagar. Quiero saber en principio, en este segundo plan, el recaudo de las cuotas es convenio con los bancos o será a través de otra oficina que el gobierno dentro de este programa quiere recaudar. ¿Hay algún convenio con los bancos para recaudar eso o no hay en este momento nada todavía? Bueno, en este momento no hay nada circularizado sobre eso, es que en la medida en que los proyectos sean aprobados, habría que esperar es que circularicen de qué manera se podría hacer ese tipo de recaudos dentro de todas las entidades financieras y entidades estatales que existen en nuestra ciudad. En este momento no lo han circularizado porque el proyecto como tal no ha salido todavía o no lo han publicado todavía de qué manera se va a hacer, dónde se va a construir, para qué tipo de personas va. En ese momento pues ya nosotros saldremos a informar de qué manera se va a hacer ese tipo de recaudos, si se hace algún tipo de convenio con el gobierno. Bueno, mirando eso, le decimos a la gente para que descarte en este momento que ese tipo de viviendas se puedan construir en la ciudad de Ocaña por cuanto mientras esté sancionada la ciudad, no se podrá construir ese tipo de vivienda. Si esa sanción se quita y ya puede llegar la vivienda, podemos tener ese tipo de vivienda que va a ser sin cuota inicial y solamente pagar cuotas por ahí de 200.000, porque son viviendas de interés social para personas que ganen 1 o 2 salarios mínimos. Viene ahora lo que la gente lo tiene muy motivado, y es que se bajaron la tasa de interés, que ya la tasa de interés para vivienda en los bancos se ha bajado del 12 al 7, algo así, que las cuotas que antes eran muy altas ahora van a quedar bastante bajas en la medida en que el Estado está subsidiando una parte, 7 años, y el resto lo está haciendo el banco. Me gustaría que nos hablara un poco sobre eso. Ok, hombre, sí, esto es una ayuda muy importante que el gobierno nacional está haciendo para incentivar un poco más la construcción en todo el país, eso es a nivel nacional. Y eso pues es precisamente para que todo colombiano pueda llegar a tener su casa y desplacen esos pagos que están haciendo por arrendamientos y más bien direccionen esos pagos para pagar su propia casa.
Efectivamente, a partir del 6 de mayo sale la última adjudicación de dinero para que el gobierno está subsidiando 2,5 puntos básicos frente a la tasa anterior. Es decir, que están bajando la tasa interior del 12% anual y van a quedar una tasa del 9% anual, que eso equivale a una tasa que va a pagar el cliente final es del 0,7%, que antiguamente pagaban al 1%. Realmente es una tasa muy favorable para que realmente todos puedan acceder a ese tipo de créditos. El gobierno está subsidiando los primeros 7 años y los bancos, Bancolombia está subsidiando los siguientes 8 años. Es decir, que durante 15 años el cliente va a tener unas tasas fijas a unas tasas muy económicas. Claro está que este tipo de créditos, Estado también es dependiendo también la capacidad de endeudamiento que tenga la persona y que hay que tener en cuenta que el banco financia el 70% del valor comercial del inmueble o el 80% si es por leasing habitacional. Esas serían más las condiciones primarias pues, en que podría acceder a un crédito, que es tener su capacidad de endeudamiento y contar con un ahorro mínimo del 30%, que es lo que demanda la ley de vivienda. Bueno, miren, con esto la gente se entusiasma y no tanto se entusiasma, sino la necesidad de tener vivienda, la escasez de vivienda que hay, los arriendos tan altos. Entonces una persona que está pagando 500.000 pesos de arriendo, Herrera dice que sería muy bueno hacer ese crédito porque va a pagar 500.000, pero se está ahorrando ya, está pagando la casa. Eso es lo que incentiva a la gente. Pero tiene que tener la cuota inicial o el banco, ¿qué porcentaje le está prestando? ¿Le presta el 70% como siempre o se subió al 80%? ¿Hay alguna variedad en eso o tiene que tener indispensablemente el 30% para poder aspirar a un crédito? Ok, la ley de vivienda lo que dice es que debe tener un ahorro, pero ese ahorro puede ser que la persona lo haya construido durante el tiempo, en ahorros en cuentas AFC, en subsidios de las cajas de compensación, que eso suma para completar ese 30% que hace falta para adquirir el crédito directamente con el banco, o el 20% para adquirir el crédito por leasing habitacional. Resalto que únicamente los bancos enmarcados dentro de la ley de vivienda podemos financiar el 70% del valor comercial del inmueble y, repito, el 80% del valor del inmueble en leasing habitacional. En ese orden de ideas, el cliente debería tener el 30% de ahorros o el 20% de ahorros, dependiendo de la modalidad que quiera escoger. Bueno, ahí se presentan casos y pues aquí a veces lo han manifestado. Dicen, no, pues es muy fácil, yo voy a comprar una casa de 70 millones, hago la promesa de compraventa por 90 y yo voy al banco y el banco me va a prestar todo. ¿Eso es posible que pase en el banco o eso no es posible que se pueda hacer? Porque la gente a veces inventa ese tipo de cosas. Bueno, eso es muy importante aclararlo. El valor se estima, el 70% se estima entre el menor valor que resulte de la promesa de compraventa o el valor comercial del inmueble. Es decir, yo no puedo llegar e inflar los valores para que el banco llegue a prestarme el 100% del inmueble, porque estaríamos en contra de la ley de vivienda. Entonces nosotros financiamos, el valor de la financiación es el valor menor que resulte entre la promesa de compraventa o el avalúo comercial del inmueble. Sobre eso prestamos el 70% o el 80% dependiendo de la modalidad de crédito que he explicado en este momento. Ese avalúo comercial, ¿cómo lo puede determinar la gente? ¿O el banco es quien determina la persona que le pueda dar la confianza para sacar el avalúo comercial? Bueno, nosotros tenemos una inmobiliaria que se llama Inmobiliaria Bancol, y para ellos trabajan dos profesionales aquí en nuestra ciudad que se dedican a determinar ese valor comercial del inmueble. Ellos son los que determinan, y ese valor resulta es del sitio de ubicación, los acabados que tenga, el valor del metro cuadrado en el barrio donde esté construida la vivienda. Bueno, de una serie de variables se determina pues ese valor comercial, que es el que nosotros tomamos en cuenta para poder acceder a ese crédito. Bueno, entonces quiere decir que una persona le venden un inmueble para hablar de números redondos de 100 millones de pesos y él ya está seguro que como el inmueble le vale 100 millones de pesos comercial, el banco le va a prestar 70, o el estudio que hace el banco le puede decir no le puedo prestar los 70, le presto menos o le puedo prestar más. ¿De qué depende de que sí realmente le puedan prestar? ¿Del valor del inmueble o hay alguna condición adicional? Bueno, eso depende principalmente de la capacidad de endeudamiento que pueda tener una persona.
La capacidad de endeudamiento es la posibilidad que tenga la persona de pagar una cuota de un crédito. La ley de vivienda dice que yo no puedo endeudar a una persona más del 30% de su salario. Es decir, que yo no puedo pasar de ese valor en una cuota porque ya la persona no tendría la capacidad suficiente para eso. El crédito puede estar, o el inmueble puede valer 100 millones de pesos y la norma dice que le podría prestar hasta 70 millones de pesos. ¿De qué depende llegar hasta ese 70 millones de pesos? De su capacidad de endeudamiento. Cuando la persona, el titular principal, llegase a no cumplir ese requisito, se pueden consolidar ingresos familiares de sus hijos, de la esposa, esposo, se pueden consolidar ingresos familiares de tal manera que lleguemos a cumplir con ese requisito de tener esa capacidad de endeudamiento y poder acceder a ese crédito. Cuando usted habla de ingresos familiares, quiere decir que si hay un ejemplo, trabaja la señora, trabaja el señor y hay de pronto un hijo trabajando, todos pueden unir ese esfuerzo y eso es lo que van a tener en cuenta como capacidad de pago para poderle prestar. Claro, se consolidan los ingresos familiares y de ahí dependemos nosotros para estudiar el valor de la cuota que le va a quedar y que sea suficiente para pagar ese crédito. Efectivamente, lo que usted comenta es cierto, consolidamos los ingresos familiares. Bueno, ahora sigamos con el tema de saber qué topes debe tener la gente cuando va a comprar para saber que pueden aspirar al subsidio de los intereses, que tengan unos intereses más bajos. ¿De qué más o menos rango de valor de una casa que puedan comprar una persona para que clasifiquen dentro de eso? ¿Qué topes tienen mínimo y qué topes tienen máximo, más o menos? Bueno, para la nueva normatividad que salió, los inmuebles deben estar entre un rango de 79 millones de pesos hasta 197 millones de pesos. ¿Sí? Hasta ese rango de viviendas es que está aplicando este subsidio, desde 79 millones de pesos hasta 197 millones de pesos. Y no importa el valor, siempre es el 2.5. Ese es el 2.5 de reducción de tasa para cualquiera de estos inmuebles. Bueno, una vivienda que prácticamente es, pues tenía una pieza, dos piezas, X cosa, donde están viviendo y la remodelan, clasifica como vivienda nueva. No clasifica. Entiéndase, por vivienda nueva es una vivienda que no ha sido habitada, que la construcción sea reciente, nueva, que no haya tenido ningún uso en el momento de tomar el crédito. Muchas personas llegan a nuestra oficina también a decir que es que tienen el lote porque la casa era antigua, la tumbaron, van a remodelarla. Todo eso contempla dentro de la remodelación, más no dentro de vivienda nueva. Que se haya ampliado, que se haya hecho una placa y se haya hecho una vivienda en un segundo piso, todo eso son remodelaciones, ampliaciones o construcciones que no aplican dentro de esa vivienda nueva. Desafortunadamente en Ocaña no tenemos muchos proyectos pues, donde ofrezcamos ese tipo de viviendas nuevas, pero últimamente desde hace 2 años para acá hemos visto un auge muy importante de la construcción en Ocaña, que sí va a permitir de que los ocañeros puedan acceder a este tipo de créditos con ese tipo de viviendas nuevas. Ahora bien, no necesariamente pueden comprar inmuebles aquí en Ocaña, pueden comprar inmuebles a nivel nacional que cumplan estos requisitos y nosotros podemos prestar para cualquier inmueble que esté ubicado en cualquier ciudad del país. Eso es, mire, aquí nos pasa el caso de que hay personas que tenemos los hijos y están estudiando, pongamos en Bogotá o en Bucaramanga. Yo puedo hacer una solicitud de crédito aquí donde yo gano, en el banco, para poder comprar un inmueble con subsidio en Bucaramanga o en Bogotá. Sí, claro. La norma dice no prohíbe que el inmueble tenga que ser en el mismo sitio de residencia, no prohíbe también que ya tenga casa. Ese subsidio como tal estaba para personas que ya tengan un inmueble, que quieran comprar uno nuevo para sus hijos en otra ciudad. O sea, no hay ese tipo de limitaciones. Sí pueden acceder a ese tipo de subsidio en cualquier parte del país. Lo que yo recomiendo es que el estudio de crédito se haga en la ciudad donde reside o donde tenga su actividad comercial, porque es donde el banco puede tener la posibilidad de conocerlo comercialmente y hacerle un real estudio de crédito, mientras que en otra ciudad no podrían hacerlo. Pero sí podemos tener ese cubrimiento a nivel nacional y nosotros tenemos peritos a nivel nacional que nos pueden ir y visitar el inmueble y darnos el valor comercial para que nosotros podamos hacer la aprobación de ese crédito. Bueno, no importa que uno tenga vivienda, puede hacer una segunda vivienda, es decir, entra el subsidio, no le van a quitar el subsidio por el hecho de que ya tenga uno vivienda y vaya a comprar una segunda vivienda. No, el subsidio aplica para personas que no hayan tenido subsidios en las anteriores ayudas que el gobierno ha sacado en años anteriores. Si la persona ya tuvo un subsidio, no puede aspirar a este nuevo subsidio.
Pero si la persona nunca ha aspirado, nunca ha tenido esa solicitud de subsidio, no está tramitando ese subsidio con otro banco, puede aspirar a ese subsidio en cualquier parte del país y no interesa si tenga una, dos o tres casas. Eso no lo limita, simplemente que guarde el parámetro dentro del marco en los que lo están colocando el valor del inmueble, ¿cierto? Que cumpla con una capacidad de endeudamiento y que no haya tenido subsidios anteriores. Bueno, viene lo otro que se pregunta mucho, y creo que allá al banco va la gente también, es la persona que tiene un lote y quiere construir la casa. El banco le presta para poder hacer la casa, que eso es lo que se llama constructor individual, para hacer la casa. Y si esa casa es nueva, puede aspirar a que le den el subsidio por estar haciendo su propia casa, o esos están por fuera de ese tipo de... Bueno, nosotros, Bancolombia, prestamos desde comprar el lote hasta construir la vivienda. Nosotros prestamos el 70% ya sea para comprar el lote, el 70% del presupuesto de la obra, la sumatoria de esas dos variables, prestamos para que la persona pueda construir finalmente ese inmueble. En el momento que la vivienda sea terminada, la persona puede hacer, en el momento que solicite el crédito, hace la reserva de ese subsidio. Una vez terminada la vivienda, nosotros podemos solicitar que aplique el subsidio porque es una vivienda nueva. Claro está que siempre y cuando haya todavía recursos de ese subsidio. ¿Por qué hago referencia a esto? Porque es que ese subsidio que el Estado o el gobierno está dando es una bolsa, es un valor limitado, que mientras permanezca o mientras haya valor, puede entregarle ese subsidio al cliente. Pero entonces la construcción tendría que estar dentro del tiempo en que haya recursos para poderle otorgar el subsidio. Si la persona terminó la construcción, así haya hecho la reserva, terminó la construcción, pero ya en ese momento no hubo recursos porque se demoró mucho en la obra, posiblemente pueda perder ese subsidio. Pero perder el subsidio en cuanto a tasa, sin embargo, las tasas hoy en día de créditos hipotecarios son muy blandas, considerando que es la mejor época para que las personas realmente puedan hoy en día tener su vivienda propia. Entonces, es muy bueno hacer una prevención a los compradores en el sentido de que ningún constructor le puede asegurar si está construyendo de que va a tener subsidio el apartamento. Puede que esté dentro del rango, pero no le puede asegurar que esté el subsidio porque puede que el día que se vaya a hacer la escritura, Ya no hay pues el cupo es de 50.000 viviendas, Sí, según dijo el ministro. Si eso lo ha absorbido las grandes ciudades y de pronto aquí ya no hay cupo, de modo se terminó y ya en ese momento no hay el cupo. El crédito no lo pierde porque le van a hacer el crédito, lo único es que el subsidio sí no lo tiene. El subsidio es el que va a perder pues porque ya los recursos como tal se han agotado. Muy importante lo que usted dice, esto no es un subsidio, es un subsidio a nivel nacional para todas las entidades financieras, entonces es un subsidio que posiblemente se va a agotar en muy corto tiempo. Entonces las personas que realmente quieran aprovechar esta bondad de esta tasa deben empezar a hacer los trámites lo más rápido posible para que ese recurso cuando lo van a utilizar todavía haya fondos pues para poder aspirar a ese subsidio. Bueno, de acuerdo a una experiencia personal y ya conozco, por un crédito de 70 millones, que digamos un inmueble de 100 millones, le presta el banco 70 millones, se viene pagando en este momento 980.000 pesos aproximadamente. Si le dan el subsidio, porque la gente quiere saber cuánto realmente me va a descontar. Si le dieran el subsidio, en vez de los 980, quedaría pagando aproximadamente 700.000 pesos. Eso tiene dos condiciones, de acuerdo a lo que hemos hablado, en que va a pagar una cuota menor o le va a dar mayor capacidad de pago. Porque quiere decir que ya ganando menos puede aspirar a una casa de 100 millones de pesos en la medida en que la cuota que va a pagar es mucho más baja. Esos son los beneficios que puede tener. Claro, de acuerdo, va a tener una posibilidad de que le aprobemos un mayor valor de crédito porque el valor de la cuota que va a pagar es mucho menor, entonces le da un poco más de capacidad de endeudamiento a esa persona. Bueno, Jaime, creo que en eso ha quedado bastante claro. Realmente que la persona debe tener el 30% si quiere que le hagan el crédito. Segundo, que debe demostrar ingresos y que los ingresos deben ser estables, porque es un crédito a largo plazo. Una persona que vende gasolina, pongamos, o que trae contrabando, pues no tiene unos ingresos estables, o sea que no son muy valederos a la hora de hacer el estudio, que eso es importante también que lo conozca. Pero hay otra cosa, hay personas que han manifestado de que la gente que ya tiene un crédito, le pueden bajar las cuotas y le pueden bajar el crédito porque por X o Y maniobra que hay que hacer en el banco, en los diferentes bancos con los créditos hipotecarios. ¿Qué hay de cierto en eso? Ok, Iván, le agradezco mucho que usted me haga esa pregunta porque sí realmente se ha presentado
algunas firmas o algunas personas tratando de aprovechar de pronto la ingenuidad de la gente, de pronto que no conozcan un poco, no conocen mucho de pronto de la parte financiera. Yo sí quiero resaltar mucho que los bancos, por lo menos Bancolombia, no tiene intermediarios financieros. Bancolombia nunca los ha utilizado y los asesores que tenemos en la oficina están totalmente capacitados para darles la información que ustedes necesiten. Hay personas que les hacen unas proyecciones de crédito, bajándoles supuestamente el plazo para que se ahorren unos intereses a futuro. Claro, hay personas que tienen una capacidad de endeudamiento para pagar los créditos a 10 años, pero cuando son independientes uno no puede garantizar cuánto me estoy ganando en épocas futuras. Entonces, generalmente nosotros hacemos un estudio amplio de créditos a 15 y 20 años, pero la persona perfectamente lo puede pagar en menor tiempo. Lo que quiero comentar es que cuando la persona considere que tiene una mayor capacidad de pago y quiera hacerlo, se puede acercar a nuestra oficina sin necesidad de intermediarios para que en el banco le hagan una reliquidación del crédito y le pongan unas cuotas posiblemente más altas, pero que lo vaya a pagar en un menor tiempo. En ese orden de ideas, claro está, va a pagar menos intereses porque está acortando el crédito en el plazo. Esto lo hacemos nosotros totalmente gratis, sin intermediarios financieros, porque hay personas en Ocaña que se están dedicando a esto, cobrándole unas altas sumas de dinero, haciendo ver que es que esa persona es la que le está haciendo la reducción de intereses o la reducción de intereses, y no es cierto. Toda persona, dependiendo de su capacidad, puede solicitar la reliquidación del crédito en el momento que lo quiera, sin pagar cuestiones adicionales y sin utilizar intermediarios. Bueno, mire, hay otra cosita que también nos preocupa, ya para terminar, porque ya se nos está agotando el tiempo, y es lo siguiente, que me parece pues un poco grave. Por ahí oí comentarios de que hay personas que hacen préstamos extrabancarios y utilizan su oficina, el Banco de Colombia, para que consignen un seguro, y después pues como que no les responden y al final pierden esa platica que han consignado el seguro. ¿Algo de eso está enterado? Ayer tuvimos conocimiento de una consignación que hicieron muy mínima, porque hicieron una cuenta de ahorros que queda en otra ciudad. Pero el tema va a lo siguiente, vuelvo y repito, Bancolombia no tiene intermediarios, ni terceros, ni personas para que busquen cómo aprobar créditos extrabancarios. Hay personas que los han llamado, o hay volantes circulando en la calle donde dicen que les prestan plata a unas bajas tasas de interés en un corto plazo, sin garantía, sin experiencia crediticia, que les prestan dinero y que se comuniquen a un teléfono. Las personas, al comunicarse al teléfono, lo que les dicen es: listo, el crédito le queda aprobado, tiene que consignar un balón de un seguro. Ese es el fraude que están cometiendo, el valor del seguro. Cuando le consignan el seguro, ya esos teléfonos se pierden, no vuelven a contestar el teléfono y la persona incauta pues perdió ese valor del seguro. Entonces, hagan caso omiso a ese tipo de volantes, caso omiso a ese tipo de llamadas, como también a los mensajes que llegan al celular donde les ofrecen una suma de dinero bastante grande y rifas de motos que muchas veces colocan el nombre de la entidad financiera y canales nacionales de televisión, y eso no es cierto. Esos premios son fraudes, porque lo que les hacen es hacer recargas de teléfono y una serie de cosas adicionales para poderles robar su dinero, digámoslo así. Entonces, vuelvo y repito, los bancos no, o por lo menos Bancolombia no utilizan intermediarios financieros. Los invito a que cualquier inquietud que tengan lo hagan directamente en nuestras oficinas, donde estaremos muy dispuestos a aclararles las dudas que tengan. Bueno, Jaime, muchas gracias por la asistencia en el día de hoy. Creo que a la ciudadanía le ha quedado bastante claro. Sin embargo, vamos a tener otro programa dentro de 8 días con otra entidad bancaria, porque es bueno reiterarles para que conozcan realmente los beneficios de eso. Le agradecemos mucho la visita en el día de hoy, Jaime. A ustedes muchas gracias, Iván. Amables televidentes, por el día de hoy no es más, dentro de 8 días con un tema igual, que es de mucho interés en este momento, con otra entidad bancaria. Muchas gracias por el día de hoy.